Bueno, vamos a comenzar. Esperemos que los que sigan regresen en un ratito. Bien, ya tienen la pantalla, ¿sí? Ah, ujú. Solo quisiera, antes que otra cosa, ir hacia atrás para ubicarse dónde estamos, ¿no? Esto yo lo suelo hacer precisamente porque, pues entiendo yo que no siempre todos estamos en la misma tesitura. Ok, en su momento, toda esta historia comenzó hace ya más de un año, creo, con la reflexión en torno a lo que hace posible hablar de Dios. Eso es lo que se llamó teología fundamental, ¿no? Donde pensamos juntos cómo el hombre en todas partes, de diferentes maneras, ha intentado descubrir algo que no es humano, que no es mundano y que en las diferentes tradiciones se le ha llamado de diferentes maneras. Ok, para eso después yo les propuse una forma de acceder a ese fenómeno que es la forma de la Iglesia Católica Romana, lo que se llama la teología de la revelación. Con eso llegamos a una conclusión. Las fuentes de la revelación, al menos en la Iglesia Católica, nosotros consideramos que lo que Dios es se revela en la historia de un pueblo que se desarrolla, que crece y ve en las obras que Dios hace en ellos como una revelación. Eso es la tradición. Y que eso ha quedado condensado, escrito, desarrollado en algunos libros que llamamos Biblia. Entonces, Biblia y tradición fue lo primero que hicimos, tratar de ver en qué sentido la escritura puede ser leída, interpretada, pensada, pues el campo de la exégesis y hermenéutica bíblica de la que hablamos. Y en ese campo también nosotros estuvimos desarrollando en su momento los métodos, las formas de acceder al texto bíblico. Después dimos el paso a lo primer fenómeno que hay que analizar, que es Cristo. El cristianismo no es cristianismo sin Cristo. Por eso, la primera materia que tiene que estudiarse en teología después de los fundamentos es Cristología. Y eso fue lo que hicimos, Cristología. Al final de la Cristología, yo les propuse pasar a la antropología. Hemos pasado a la antropología, hemos visto en antropología, sobre todo en la antropología uno, los elementos fundamentales de la antropología judio-cristiana. Esto lo hicimos con el análisis del libro del Génesis. Esto es la antropología. Primero es qué es ser humano, qué es ser humano en la tradición judio-cristiana. Ahora estamos pasando a la antropología 2 o antropología especial. ¿Qué hace el ser humano? Del ser al quehacer, ¿verdad? Del ser al quehacer. En este momento del quehacer, yo les propongo ahora, bueno, no les propongo, es elemental como tiene que ser así, o sea, la estructura fundamental del pensamiento teológico es esa. Vamos a pensar el obrar humano. Por eso yo lo titulo esto, los fundamentación de la ética cristiana, lo bueno, lo correcto y lo valioso. De tal manera que entonces arrancamos ahí, del ser al quehacer. Hasta ahora hemos dicho, según el pensamiento judio-cristiano, qué es ser humano, qué es ser humano. Ser creado con una capacidad de equivocarse o de no equivocarse. Ser creado es tener una capacidad de ser a partir de Dios.
de ser hombre o varón o mujer, de ser finito, de ser caduco, como introdujimos hasta hace poco. Ahora vamos al qué hacer. ¿Cómo se le pone volumen, crees? ¿Cómo se le pone qué? No escucho. Aquí se escucha bien. Pues entonces no es un problema de el problema es que póngale oído más bien que volumen oído. Yo escucho bien también, ¿no? Ya, gracias. Ok, entonces estamos en esta parte nueva de lo que va del ser al quehacer. En este campo, yo les voy a, como ustedes lo van a ver, yo les voy a sugerir un desarrollo que en este momento es típicamente filosófico, un poco teológico, porque sí, porque así es, porque no puede ser de otra manera. En este campo, en el campo de la moral fundamental o ética fundamental, como ustedes lo saben, porque yo ya se los dije también, es necesaria una conversación triangular. Us- Ustedes saben que yo esto yo lo hablé con ustedes porque lo he considerado importante. Hoy por hoy, la teología, si no se hace en conversación con las ciencias humanas y con las ciencias así llamadas exactas, no se puede hacer teología. Sí, o sea, hay que decirlo, la verdad, o sea, si usted cree que va a estar haciendo teología porque se lee la Biblia y cree que los santitos y cosas así, no, eso no funciona, funciona. Hoy estamos a la altura de pensar, como decía Paul Ricoeur, triangularmente, pensar con otras ciencias. Y no nos oponemos ni nos peleamos, simplemente pensamos juntos. Entonces, les propongo primero pensar el fenómeno. Estamos hablando del quehacer humano. En el campo judeocristiano se llama ética o se llama moral. El quehacer humano actualmente, algunos piensan que está en una crisis actual de la moral, sobre todo los santurrones que creen que todos los hombres son malos. Entonces, piensan que porque la gente es diferente, piensan que porque la gente ahora se embaraza sin estar casada o porque tiene actitudes que en otro tiempo, en mi tiempo, mi papá y mi mamá no lo hubieran permitido. Por eso, creen que estamos en una crisis actual de la moral. Otros piensan que más bien hay un problema de un malentendido, ¿eh? Un malentendido en el sentido de que, pues, La moral, la moral que tiene que ver con la vida de las personas. Y se empieza a hablar más bien de ética. Se empieza a hablar más bien de ética. Y muchos nos preguntamos, yo mismo me pregunto, ¿de veras hay maldad? Y cuando uno ve realmente el enfoque actual de las cosas, uno se pregunta, ¿de veras están en contra de la moral las personas? Otros piensan que hablar de moral es científicamente obsoleto. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, en el cual yo he participado hace que unos 2 o 3 meses en Sorbona sobre una discusión al respecto. Algunos, es un dato común ya, de los primatólogos, de los que han estudiado durante siglos, han estudiado esto, la primatología tiene por lo menos 300 años ya existiendo, de estudiar el comportamiento de los primates, de los cuales nosotros somos parte, y ellos han probado más o menos que el primate no es monógamo, que el primate no es monógamo, que todos los primates tienden a tener diferentes parejas.
que no es monógamo. Entonces, desde esa perspectiva es científicamente obsoleto pensar en una moral que diga y que obligue que las personas tienen que ser monógamas para ellos. Yo creo que más bien esto lo podríamos pensar más que desde otra perspectiva, como lo que ya Nietzsche había pensado. Estamos más allá del bien y del mal. Y eso se llama ceguera moral. No es que la gente sea mala, es que no se plantea la problemática. No es que sea mala, es que no se plantea si es bueno o es malo lo que está haciendo. No se lo plantea. Ya Juan Pablo II, hace muchos años, cuando él era papa, había escrito ese texto famosísimo que a mí me ayudó mucho a pensar esto ya desde entonces. Este texto que él llamó como la renovación del pensamiento judio-cristiano, católico, romano sobre la moral. En este texto que él llamaba así como la renovación del pensamiento judio-cristiano, él hablaba de la ceguera moral para determinar un problema que consistía, no es que la gente sea buena o sea mala, sino que ni se lo pregunta. Eso es lo que Federico Nietzsche había llamado más allá del bien y del mal, ¿eh? Pero Nietzsche era un lugar al cual había que llegar. Para Nietzsche era el alcance fundamental a donde tenía que llegar el ser humano. Para Juan Pablo II era como un problema a pensar. No era malo ni bueno, era un problema a pensar. Bien, miren, yo les pongo un ejemplo muy simple. En los años 68, de los cuales yo no conocí porque no estaba vivo, pero lo conozco muy bien por lo que he estudiado, esta generación del 68, que Wilhelm Reich, por ejemplo, habló de la revolución sexual, ¿no? Y otros tantos hablaron de revoluciones del pensamiento, de las ideas. Esta generación del 68 que vino de la posguerra, etcétera, etcétera, era una generación en donde había cuestiones al respecto, la gente se lo preguntaba. Por eso los artistas llegaban a tener un problema entre si se vale así o se vale asá, o hay que hacer el arte así o hay que hacer el arte asá, o hay criterios o no hay criterios, y luego los Beatles vinieron y crearon una nueva música. Este mundo en ebullición de los años 60, donde ves revoluciones filosóficas, artísticas, sexuales, éticas y todo, fue un mundo que marcó fundamentalmente el occidente. Pero actualmente se pasó como por un impasse en donde las personas pues se dejaron de preguntar si era bueno, si era malo. Piénsenlo ustedes, sobre todo los que viven en Europa, piénsenlo ustedes, o sea, realmente yo no sé si ustedes creen o donde estén, si la gente, si los muchachos, si la gente joven se está preguntando ciertas cosas que todo el mundo se pregunta, según ustedes. La gente no se pregunta muchas cosas de las que ahora nosotros nos estamos preguntando y estamos creando una iglesia en donde habla de cosas que a nadie le importa y responde preguntas que nadie se plantea. Y este es el punto real. Este es el punto difícil de la cuestión. Porque nosotros estamos, como decían en mi pueblo, pues, orinando fuera de la basinica, ¿no? Porque parece ser que mientras nosotros nos estamos haciendo ciertos problemas con ciertas situaciones, la gente no se las hace. Y no les puedes decir que sean malos, porque no lo son, efectivamente. No lo son. Piensen ustedes la grande diferencia que hay entre el mundo anterior a los 60, en donde el mal se podía controlar a partir de consejos, a partir de leyes,
a partir de ciertas obligaciones que por automático existían al mundo en el que estamos viviendo hoy, donde pues sí puede haber consejos y leyes, pero no te obligan, no te obligan. Y tú puedes hacer lo que tú quieres hacer, nomás con que no te provoque un problema y no se lo provoques a otro. Esa es la regla. Immanuel Kant, este filósofo alemán, había dicho ya eso hace mucho tiempo. La humanidad llegará a un momento en que lo que va a hacer es la ley, va a cumplir la ley, el deber, lo va a cumplir muy bien, porque con ese deber de cumplir, haga lo que haga, bueno o malo, no va a hacer daño. Llamaba esto imperativo moral, Kant. Y sí, en el fondo lo que estamos viviendo, la gente se porta bien. No, no, de que se porta bien, paga impuestos, va a la iglesia de vez en cuando le corresponde, da ayuda a los países pobres. Sí, pues la gente no es mala, la gente no es mala. Pero no le toque su vida privada, ¿eh? No le toque su vida privada. Porque ahí puede hacer lo que le dé la gana. Puede decir que está en un cuerpo extraño, que no es varón, que es mujer, nada más que está atrapada en un cuerpo extraño. Y quiere llegar a ser mujer plenamente para tener un hijo y ejercer su derecho a abortar. A ese punto. A ese punto estamos. Y no se lo puedes poner en tela de juicio, ¿eh? Este como impasse que se ha vivido ha tenido una respuesta de parte de un poco un sector de la Iglesia Católica. El sector de lo que yo llamo manuales de confesión y legalismo ético. Cambió de hace unos 20 años, 25, 30 años, de dígame, padre, ¿qué tengo que hacer? De eso cambió a, la Biblia dice, es que un padre dijo, es que se debe de hacer así porque si no se va a ir no asá. Es que si no nos vamos a ir al infierno, es que una monja vino del infierno y nos dijo cómo está re feo y no hay que hacer así porque nos vamos a ir allá. Y otra vino del purgatorio. Y en este mundo de tarabijas, como yo lo llamo, hemos reconstruido ahora una nueva sociedad en la cual, por un lado, tenemos los que ni siquiera se preguntan si es bueno o malo algo que están haciendo, y por otro lado, los que creen que sin haberlo hecho incluso ya es malo. En este mundo, la pregunta, creo yo, tiene mucho que ver con lo que Paul Ricoeur llamó los maestros de la sospecha. Ahora, después de casi 20 años ahora de la muerte del maestro Ricoeur, podemos decir que él sabía lo que estaba diciendo. Yo personalmente a este hombre le tengo mucha veneración. Yo creo que él sabía muy bien lo que estaba diciendo. Él creó lo que él llamó la expresión maestros de la sospecha, para decir que el pensamiento humano había cambiado definitivamente después de 3 personas. Y las 3 personas tenían algo en común. Sospechaban acerca de, y le cambiaron la cabeza a todo el mundo, directa o indirectamente. El primer maestro de la sospecha es Carlos Marx. ¿Qué es la moral? ¿Qué es la religión? Se preguntaba él. Y él decía, son las flores sobre las cadenas. Son las flores sobre las cadenas. Es un discurso bla, 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 bien bonito, bien bonito, bien bonito, para que el obrero trabaje. Son unas flores sobre las cadenas. Marx intentó decir claramente eso, o sea, es que ustedes creen que la religión o la moral
o el arte, decía él, son dispositivos esenciales del ser humano, y probablemente lo son, pero son como unas formas a través de las cuales se manipula la mano de obra. Entonces, claro, si hay una religión que dice que trabajarás con el sudor de tu frente, bueno, pues es que la iglesia dice, es que la Biblia dice que tenemos que trabajar, entonces hay que trabajar aunque nos exploten. Son flores sobre las cadenas. La religión y la moral se vuelven una justificación de las injusticias sociales, decía Carlos Marx. Freud decía que la moral y la religión es un efecto espejo de frustración. Es una frustración de la libido. Está mal escrito, es con B grande, de la libido sexual. Dice Freud, es que en el fondo, cuando los seres humanos se van desarrollando poco a poco, empiezan a negarse ciertas cosas sexuales y hacen un mecanismo por el cual rechazan esa sexualidad y entonces se sienten puros y buenos. Es un mecanismo que corrige la frustración. Y entonces la moral o la religión son como ciertos consuelos, ¿no? Es que yo soy muy bueno, porque nunca me he masturbado. Yo soy muy bueno, porque nunca me he desenfrenado sexualmente. Yo soy muy bueno, pero frustrado. En ese mecanismo, Freud más o menos apuñaló una parte grande de la historia humana, ¿eh? Hasta hace antes de él, pensaron que de suyo la sexualidad era un objeto negativo. Después de Freud, todos sabemos que la sexualidad vivida y desarrollada coherentemente no es negativa. Nietzsche es el tercer maestro de la sospecha, la voluntad de decidir sobre sí mismo. Nietzsche dice que hasta que el cristianismo acabe, lo decía él, llegaremos a ser verdaderos hombres, que estamos más allá del bien y del mal porque decidimos sobre nosotros mismos. Mientras no somos humanos, somos unos borreguitos que alguien cuida. Y en vez de ser como Dionisio, el genio de la tragedia, del exceso, del vino, del exceso, seremos pues bonitos como Apolo, bien portaditos, bien formaditos y bien chulitos y bien guapitos. Eso, en el pensamiento de Nietzsche, era el germen del Occidente. El Occidente había vivido así. Y habíamos creado una cultura que después el cristianismo enriqueció, una cultura de gente sin voluntad, gente sin decisión, gente que o los demás deciden por él. Estos tres hombres tienen en general una cosa común. Lo que la moral y la religión es, puede sospecharse, puede sospecharse. ¿De dónde viene? ¿De dónde sacan eso? ¿De veras realiza la gente eso? ¿O la frustra? ¿O la oprime? ¿O la hace menos humana? Claro, esto lo hago precisamente para que vean en dónde estamos parados, ¿eh? Porque no se crean que yo he querido y he decidido empezar esto de esta manera para que seamos inteligentes y no pensemos a lo tonto, ¿eh? Porque el mundo no está hecho. Porque si usted mañana se despierta, ya todo es bueno y todo es malo y todo el mundo sabe lo que es bueno y todo lo que es malo, pues usted no es humano. Usted no es humano. Por eso, la pregunta es, con Nietzsche, con Freud, con Marx y con cualquier filósofo, la pregunta que se hace uno es,
¿Qué hace que algo sea bueno o sea malo? ¿Qué lo hace? Es la ontología ética. ¿Qué hace que lo bueno sea bueno, que lo malo sea malo, que se deba o no hacer, que no se deba hacer o no hacer? Hay todas las respuestas del mundo, ¿eh? Yo sé ya ustedes, es que dijo Dios, ¿usted ya lo oyó? Porque me he encontrado que hay gente que dice que Dios dijo, ¿eh? Yo no tengo el número de teléfono de Dios, ¿eh? No le he preguntado. Yo no. ¿Qué hace que algo sea bueno o sea malo? Eso es la pregunta de fondo. Para tratar de dialogar con Nietzsche, con Freud, con Marx y con cualquier otro filósofo, la pregunta es, vamos al fondo, ¿qué hace que algo sea bueno o sea malo? ¿El objeto? ¿Hay cosas buenas y cosas malas? ¿Hay cosas buenas y cosas malas? ¿La marihuana es mala? ¿El alcohol es malo? ¿El sexo es malo? El objeto, dígame un objeto malo. Y le recuerdo, cuando Dios creó Antropología 1, vio que todo era bueno y lo creó bueno. Entonces, entonces la ley. Hay una ley, hay una ley, hay una ley, hay una ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? La ley de Dios. ¿Está bien? ¿Dónde está? ¿Dónde está la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Sí, es el código de Hammurabi, hombre, por favor. La ley del capítulo 3 del Éxodo sobre el famoso ley del decálogo judío, eso es una copia del código de Hammurabi, hombre, de 800 años antes de Mesopotamia. ¿Dónde hay una ley de Dios que no haya sido escrita por hombres? Entonces, ¿qué ley queda? Las leyes que hacemos nosotros, la ley social, está prohibido matar, ¿ok? Ley social, escrita, está prohibido matar. En Alemania, en México, en todas partes está prohibido matar. Hay una ley. Pero entonces digamos que lo bueno y lo malo depende del hombre, ¿no? La costumbre, la costumbre. Sí, porque en el fondo muchos otros confunden la ley, lo bueno y lo malo, con una cierta costumbre. Hasta ahora. Miren, piensen ustedes en cosas como esta. Hasta el siglo XVIII, por ley, que era una costumbre, la mujer no tenía el derecho al voto. ¿Por qué? Porque naturalmente es más tonta y elige con los sentimientos. Entonces, mejor que no vote. Las primeras democracias no le dieron el voto a la mujer. Piénselo, piénselo así. Esto lo dijo Dios, lo dijo la ley, es un objeto, ¿qué es lo bueno, lo malo aquí, pues? Por poner un caso, ¿eh? Pero hay cientos de casos. Usted piense también el mismo evangelio, cuando en el evangelio dice que, por ejemplo, en este caso, que Jesús dio de comer a 5,000 personas sin contar mujeres y niños, es eso, porque no contaban, no contaban. También el evangelio está en un marco social. Entonces, ¿quién dice que algo sea bueno o sea malo? La religión. Sí, y esto es una cosa que Freud, Nietzsche, menos Marx, pero también un poco, han desarrollado muy de cerca, ¿eh? Esta amalgama que hay entre religión y moral
al punto de que algunos se han puesto a pensar es que toda religión lleva una moral. La religión dice lo que se puede hacer, lo que no se debe de hacer, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, si no hubiera religión, no hubiera moral, se plantearon algunos. Una ética sin religión, ética secular la llamaron. ¿Se podría? ¿Una ética sin religión? Por eso, en los últimos, ¿qué sería? Esto tiene que ver con de los 80 para acá. El pensamiento secular dio entrada a una nueva forma de pensar en donde los seres humanos pueden tener una ética sin tener una religión. Los que viven en Alemania, piénsenlo, los que viven en Alemania parece ser que, claro, porque Alemania es un país que empezó por este lado con la escuela de Frankfurt y todos estos filósofos post-heideggerianos, un poco Italia también, Bátimo y esta gente, pensaron que se puede llegar a crear un estado socialmente ético sin meter a la religión. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la religión, a pesar de su discurso moral, era también muy negativa. Hacía cosas muy negativas, hacía guerras, destruía personas, prohibía cosas, la educación, la ciencia, el desarrollo. Peor, ahora diríamos, viola niños. Entonces, esta gente, yo pienso sobre todo aquí para mí, el profesor Bátimo es lo mejor que existe en este campo, ¿eh? Para mí, él y Lewis también, pero Bátimo, sobre todo desde el campo de vista de un orden institucional prescindido de la religión. Es que, y esta es la pregunta que se hacen todos los teólogos y los filósofos católicos, es que se puede tener un orden social éticamente bueno sin religión. Y yo les digo a los que viven en Alemania, ¿no? Ustedes conocen cuánta gente no cree en Dios, ni quiere creer en Dios, no participa en la iglesia, pero éticamente es bueno. No pueden decir que no lo sean. Éticamente es correcto. Es una persona buena. Ayudan a los demás, se preocupan por los demás, colaboran con la sociedad. Son buenos éticamente, pero pareciera que no necesitan religión. Ese desafío de una ética secular, de una ética sin religión, es el verdadero desafío que tenemos de frente y es lo que yo quisiera que tratáramos de estudiar de aquí para no sé cuántas veces más. Porque yo le pongo las dos posibilidades que hay. Si es verdad que se puede ser bueno, que se puede ser santo, que se puede ser éticamente correcto sin profesar una religión, entonces, por consecuencia, la religión es necesaria. Del otro lado, si la religión es el vehículo que garantiza la ética, no se podría ser bueno si no se suma una religión. Si usted estuvo en las primeras sesiones, ya tiene la respuesta. Está bien. El cristianismo secular no tiene religión. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es secular. Estamos llegando justo a donde teníamos que haber llegado. Sí,
No hace falta creer en Dios para ser bueno. Ni hace falta tener una institución que te respalde autoritariamente tus actitudes. Por eso, la pregunta sigue siendo, ¿hay algo intrínsecamente malo o bueno? ¿La cosa? ¿El sujeto? Póngame a mí el ejemplo que quiera. Yo puedo tener 50,000 ejemplos, pero yo pongo uno fácil ahorita. Por ejemplo, la cocaína, objeto. ¿El objeto en cuanto objeto es bueno o es malo? O Juan, que lo hizo droga, ¿es bueno o malo? ¿La cosa o el sujeto? ¿O es la relación entre el objeto y el sujeto? ¿O es la relación entre el objeto y el sujeto? Es lo que se llama ontología ética. Y mientras no aclaremos el punto de la ontología ética, que hace que algo, que alguien, que alguna acción sea buena o sea mala, no tenemos, ¿para qué perdemos el tiempo siguiendo hablando de cosas tontas? Mientras esto no esté claro, no se puede seguir hablando. Tenemos que ver de dónde sale la capacidad de bondad y de maldad de una acción humana o de un objeto. Hay cosas objetivamente malas, cosas objetivamente buenas, o aquello que dice el Génesis de que Dios hizo todo bueno. ¿Por qué puede ser malo entonces? Cuando Munch hizo el texto este sobre el grito, esa pintura que está ahí, ¿no? Munch se preguntaba esto en ese momento después de la posguerra, este era el momento de la posguerra, cuando Munch pintó el grito. En ese momento, la humanidad entera, el mundo entero, ustedes y yo no lo vivimos, pero tendríamos que ser lo poco o lo mucho sensibles para saber de lo que estaba pasando. Se preguntaban, ¿dónde está Dios? Dios ha muerto. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que 6 millones de personas sean quemadas? ¿Dónde está Dios? Se lo preguntaban. Y con eso le decía al mundo, a ver, atención, parece ser que sí hace falta que la ética esté sobreposada en algo más allá del hombre. Y esa sigue siendo la pregunta. ¿Es que el discurso ético, el discurso sobre el bien y el mal, requiere algo más allá de lo humano, algo trascendente para decirle? Bueno, ustedes saben las respuestas típicas, ¿no? La ley natural, el orden establecido por un creador, la ley natural, que sigue siendo el caballo de batalla para muchos sectores del pensamiento católico romano. La ley natural es que Dios ordenó las cosas de esa forma. Pónganlo ahorita está en grande el cóctel este que están haciendo está en grande el cóctel, ¿no? Es por ley natural que el matrimonio tiene que ser entre varón y mujer. Miren que la Biblia diga, no es ley religiosa, no es ley, es ley natural. Dios hizo así las cosas. Estableció el orden así cuando lo creó.
ley natural. Yo personalmente le tengo mucho, ¿cómo se dice? No es duda, pero sí mucha reticencia a esta expresión del orden natural. Porque por ley natural se han dicho tantas cosas. Piénselo usted, mire, por ley natural han dicho que la mujer es menos racional que el varón, porque naturalmente así es. Tomás de Aquino arriesgó a decir que porque el alma en el varón reside meses antes que en la mujer. Por eso la mujer es menos racional. Santo Tomás arriesgó a decir eso, por ley natural. Por ley natural se han dicho tantas cosas. Hay gente que por ley natural es esclavo. Por ley natural. Hay gente que nació para ser esclavo. Por ley natural. Hay gente que por el color de la piel, por ley natural, no es libre. No piensa. Yo por eso, esto de la ley natural, siempre le he puesto mis reticencias. Ley natural. Ley natural. Orden establecido por el Creador. Y digo, bueno, pues yo no digo que no sea cierto que el Creador creó con cierto orden las cosas. Lo que yo digo es que no sé si somos nosotros los que estamos autorizados para decir cuál es ese orden. ¿Cuál es la otra salida? La revelación. Dios nos reveló lo que es bueno y lo que es malo. Ajá. Dios nos reveló lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuáles son las fuentes de la revelación? La tradición y la Biblia. Si usted repasa la Biblia, y usted me va a decir que Dios reveló que matar a los enemigos, que despedazar las cabezas de los niños del pueblo que no aceptó la fe, es una palabra que Dios reveló. Me parece que estamos confundiendo la palabra de Dios con la palabra humana. Repase la Biblia. Vea la Biblia. Usted verá en el libro de los jueces, en el libro de Samuel, en otros libros donde parece ser Dios les da la orden de matar. ¿Es su revelación? ¿No estaremos confundiendo la revelación con la historia? Atención. Ahora, hay de todo, porque actualmente hay gente que dice que Dios le revela cosas, que ve ángeles. Yo me encontré con una tipa hace unos meses que decía que Dios le había revelado que rezara por mí. Digo, yo no da mal que recen por mí, ¿verdad? Pero Dios te dijo, me parece un poco exagerado, ¿eh? Más bien eran sus ganas, ¿no? De decirme algo. Usted es malo, padre. Usted es malo. Tengo que rezar por usted. Pues mejor dígalo así, no diga que lo dijo Dios. Lo que es cierto es que la tradición judeocristiana insiste que todo lo que hizo Dios es bueno, verdadero y bello. Los trascendentales del ente, ¿no? Todo lo que existe es bueno, verdadero y bello. En la tradición judeocristiana esto está pensado desde la metafísica medieval, ¿no? El ente, pues en cuanto ente es bueno. El ente en cuanto ente es verdadero, el ente en cuanto ente es bello. En cuanto ente. Ahora, en cuanto actuante es otro asunto.
Pero todo lo que salió de las manos de Dios es bueno, es verdadero y es bello. La acción que vino después es lo que hizo que lo menos bueno, lo bueno sea menos bueno, lo verdadero sea menos verdadero. Pero entonces estamos casi dando con la respuesta. No es el ente mismo, no es el objeto mismo, es la acción. ¿De dónde surge bien el mal, óntico? No puede ser de Dios. No. En cierto sentido, como decía Schiller, sí. En cierto sentido, Schiller decía sí, en cierto sentido. Y yo también le doy la razón. En cierto sentido, sí. Porque nos dio la capacidad de hacer de lo que está bien mal o de lo que está bien menos bien. Entonces, en cuanto acto, no. En cuanto capacidad, sí. Para decirlo con Schiller, ¿no? En cuanto capacidad de hacer algo que de suyo es bueno menos bueno, Dios es el origen del mal. O bueno, Dios es el origen de que lo que es bueno sea menos bueno. Es el origen. Porque hay una acción que hace que lo bueno deje de ser totalmente bueno y sea menos bueno. Por eso no estamos entre mal y bien, estamos entre bien y menos bien. Entiéndaseme eso, por favor. Yo creo que el problema que tenemos muchas veces es esa lectura que hacemos. No es entre mal y bien, es entre bien y bien y menos bien. Les voy a poner un ejemplo. Es que fíjese que me acuesto con mi novia, no, no está mal, no está mal. Eso no es malo, pero puede estar mejor, puede estar bien hecho. Si se lo hacen con verdadero amor, con verdadera integridad, si lo hacen dentro de un marco jurídico que los protege a los dos, que protege un posible nacimiento, etcétera, ¿ven? Puede ser mejor, pero la gente lo hace menos bien. No es que esté mal. Yo creo que aquí está el problema real, ¿eh? Que el mal óntico, el mal óntico, no se da. No se da. Un mal óntico sería lo que llamamos diablo, totalmente mal. Pero en la realidad de los humanos no hay nada totalmente bueno ni totalmente malo. Hay algo bueno que es menos bueno de lo que debería de ser. Es algo menos bueno de lo que debería de ser. Yo creo que eso explica, es un paréntesis, ¿eh? Yo creo que eso explica un poco por qué somos tan intolerantes a veces, ¿eh? Porque algunos vivimos en la nube del totalmente bien. Y vemos que alguien hace cosas que no están mal, pero no están tan bien como podrían de estar, entonces lo juzgamos. Porque nosotros vivimos en la nube del bien. Y entonces pensamos que los que no están en la nube del bien, pues hacen unas cosas que no están tan bien. Entonces merecen ser criticados, juzgados, echados fuera. Yo creo que eso es un poco el origen también, que, mira, en el fondo, el mal y el bien de suyo como entes totales no se dan en la historia humana. No sé si se da en otro lado. Yo lo que conozco es la historia de los hombres. El mal y el bien no se dan. Se da el bien menos bien de lo que pudo haber sido y el mal que no debió haber sido tan mal. Por eso, el bien y el mal son antropológicos. No provienen de Dios, no provienen de Dios. De Dios proviene la capacidad que tenemos de hacer que las cosas buenas no sean tan buenas. La libertad. Miren, tengo una noticia muy importante para ustedes. Muy importante para ustedes. ¿Saben cuál es? Que hay una cosa que Dios no creó y que nosotros la creamos. El menos bien. Sí, alégrense, alégrense. No todo lo hizo Dios. Dios nos dio algo que solamente nosotros podemos hacer. ¿Qué? Que lo que está bien
salido de Dios, no logre ser lo que debe de ser. En otros términos, tenemos la capacidad de echar a perder las cosas. Pero no lo hizo Dios. Dios dio la posibilidad. Nosotros la hacemos, la creamos. Vamos a decirlo así. Desde el punto de vista teológico, el mal moral es producto de la creación humana, no de Dios. Paul Ricoeur escribió un libro famosísimo que se llama El Mal, ¿no? Un libro famosísimo que se llama El Mal, es un librito pequeño, pero famosísimo, buenísimo, donde él trata este tipo de relatos sobre la creación del mundo en el cristianismo y fuera del cristianismo y otras religiones, donde él dice, sí, claro, por eso, ¿cómo hacer para que la voluntad divina del bien sea detenida por la voluntad humana de no hacer bien? Y él se da cuenta que introduce todos los métodos, todas las religiones introducen una figura externa, que es el tentador, la serpiente, el tentador. Sí, o sea, para que el hombre pueda detener la voluntad divina del bien, pues tiene que tener una libertad capaz de negar a Dios y el bien. Pero para que el hombre sea capaz de eso, alguien tiene que habérselo dicho. Alguien tiene que haberle abierto los ojos. Y es el lugar que tiene la figura del tentador en todas las religiones, también en el cristianismo. Bien, yo sé que siendo ontología ética está duro y pesado esto, ¿eh? Le vamos a dejar allí, aunque yo pensaba de seguirle con otras cosas, pero es un poco, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Es un poco de más, para que no sea tan cruel, tan cruel, porque sí, honestamente, yo entiendo que no es fácil esto. Yo lo entiendo que no es fácil y que en su momento debería de ser menos difícil porque se supone que ya tenemos más o menos un momento de reflexión, pero no es fácil. Yo sé y lo digo. Ahora, lo que le sugiero es que después demos un espacio, vamos a dar un espacio entre esta y la otra. Vamos a ir al punto. Después yo les voy a proponer que yendo al punto claro, eh, ahora sí, una vez que he planteado ontológicamente el problema de lo que nosotros llamaríamos que es el bien, que es el mal, y que he aterrizado, sé, como ustedes lo vieron, hemos aterrizado en que el bien y el mal no es óntico, no hay objetos buenos ni malos. Hay acciones humanas que utilizando lo bueno en sí, lo hacen menos bueno. Sigue de esto, sigue entonces, ahora hay que ver cómo el cristianismo dice de esto. ¿Qué dice el cristianismo al respecto? Esto es el pensamiento filosófico. Esto cualquier filósofo lo puede decir, ¿eh? Bueno, que piense. Cualquier filósofo lo puede decir, no tengo que meterme con la Biblia ni con nada. O sea, aquí está el punto, aquí está el punto. ¿De dónde sale que algo sea bueno o algo sea malo? Y no puede ser de la cosa misma. Tiene que ser de una relación entre el sujeto que usa la cosa. No es la droga mala. Es lo que el sujeto usando la droga hace. El bien y el mal se convierten en un factor antropológico, no es un factor de otra índole. Pero padre, por ejemplo, en eso que usted habla, por ejemplo, la coca es una planta y la coca, eh, si fue creada, no fue creada para que fuera mala. ¿No? Simplemente en el proceso que sale la cocaína,
Entonces la cocaína sí es una cuestión que hace daño, pienso yo, ¿no? Y nosotros decimos que hace daño. Claro, y de todas maneras se transforma por unos fines económicos sabiendo que hace daño. ¿Ah? Pero ¿verdad que entonces no es la coca? ¿Cómo? Entonces no es la coca. No, la coca no es mala, la coca es buena. Ónticamente, para decirlo en palabras como lo hablaba ahorita, ónticamente no es ni buena ni mala, es algo que existe. Y todo lo que existe puede ser bueno. Ya. Ujú, Dígale sexo, dígale coca, dígale alcohol, dígale lo que quiera. ujú. La bondad y la maldad se introducen al mundo por el uso que el ser humano hace de ellas a través de su libertad. Pero eso es todo, lo que vimos hoy es todo lo contrario a lo que usted nos puso a leer sobre las lecturas de Pablo. Porque Pablo Sí, lo coge. hice de adrede, lo hice de adrede, lo hice de adrede para que vieran cómo es terrible el asunto, ¿no? O sea, porque Claro, para Pablo, que es un judío bien hechecito, bien organizadito, es un judío en donde la ley dice las cosas, aquí la ley dice, ¿no? Es un judío, finalmente. claro. Pero también da el paso a decir que la ley de Cristo es el Espíritu Santo. También da ese paso, pero viene después, hasta el final del capítulo 8. Y Léanlo lo con que, atención. Yo por eso les decía que leyeran esos capítulos, porque ahí se ve como Pablo, primero es un judío que dice, la ley dice así. Entonces está mal, porque la ley dice que aquí, que la ley es así, que la ley es así. Pero luego va dando pasos al final que dice, bueno, finalmente qué es bueno y qué es malo. Finalmente dice, qué es bueno y qué es malo. La ley de Cristo es la que llevamos en nuestros corazones. Y es ahí donde sale el bien y el mal. ujú, Es como al Eh, carpintero de Belén. Oye, dice la ley, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Oh, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todas tus almas y al prójimo como a ti mismo. Esa es la ley más grande. Es lo mejor que puedes hacer, es lo más grande, es lo más bueno. claro. ¿Ves? em, Y el no, eje- y no se meten con objetos. No se meten con objetos. Yo creo que el problema que tiene nuestra sociedad, sobre todo de tradición judeocristiana, romana, es que tendemos mucho a objetivizar. Dígame qué debo hacer. Dígame qué es bueno. Dígame qué es malo. Y entonces tienes personas que son incapaces de entrar ante una botella de alcohol porque piensan que es mala. Y yo te lo digo como que yo he tenido pacientes al respecto, desde el punto de vista del desarrollo psicológico, tú no curas un paciente de alcoholismo hasta que no lo ves que va con sus amigos, hay una botella en la mesa y no es capaz de tomar con medida. Mientras tanto, tú no lo has curado, lo metiste a su casa, lo ocultaste, lo encerraste, pero eso no lo curó. Le va a salir por otro lado la enfermedad después. Claro, Claro. porque tú ves, hasta que no sabe darle un uso correcto a las cosas, hasta que no sabe usar las cosas. Y eso vale para todo. Pero piensa gente estúpidamente que lo más correcto es ocultarlos, negarlos, escóndele la botella, escóndele esto, escóndele aquello, escóndele esto, escóndele aquello. Eso es estúpido, Claro. porque no lo vas un a ejemplo, ayudar, no lo sí, vas a ayudar, que lo vas a matar, que es diferente. Dime. sí, un ejemplo que yo siempre doy, si el vino es tan malo, si el alcohol es tan malo, ¿por qué María hizo hacer vino en una fiesta? Bueno, ¿No es cierto? Bueno, te estás Porque refiriendo sí, al capítulo 2 del Evangelio según sí, San Juan. Bueno, del, sí, también es un poco exagerada tu interpretación, ¿eh? También es un poco exagerada tu interpretación, porque allí el vino es una cosa simbólica, no se está hablando de la sí, porque, sustancia, se está hablando del vino, de las bodas del cordero, se está hablando del vino, ajá, la felicidad, la alegría, el vino nuevo, ok, la tradición nueva ujú, de Jesús que va a suplantar las tinajas de los sacrificios antiguos de donde se hizo el vino. ¿Ven? ajá, Apréndetelo. bueno, bueno, Esas famosas tinajas ujú, que tenían agua ujú, que Jesús mandó traer,
eran con Sí. las cuales ellos se lavaban las manos Ujú. y la cabeza y hacían abluciones, eran unos ritos religiosos antes de comer. Era la religión Ujú. antigua. Y Jesús dice, no, tráigame esa porquería que yo voy a darles algo nuevo. Ajá. Y eso lo marca con el vino. ¿Verdad? No es la sustancia en sí misma. Es la Así novedad de mismo. una Ajá. cosa nueva que Jesús trae que va a suplir esas tradiciones de las antiguas tradiciones judías. Es un poco lo que Juan quiere decir ahí. Ujú. ¿Sale? Ok, gracias. Bien. Entonces, ahí va. Ahí va. Yo sé que está como para darle vuelta a la cabeza mucho, yo lo sé. Síganle dándole vuelta. Sí, Después, padre, sí. retomando las palabras de Carlos, yo creo que, como bien decía, la planta o lo que sea es el objeto, pero aquí se ve como justamente decía, es la acción, Exacto. es a dónde va, la dirección en que toma esta planta y el sentido de lucro, de ganancias, perjudicando a unos, dañando la salud de unos. Y eso sí, el exceso, porque puede ser que la misma planta, como yo conozco farmacia, sirve, la misma planta es útil, pero el problema está en qué sentido se le va a usar. No es El la planta, exceso de la misma medicina pero no es la tenemos, planta. pero la planta no, por eso digo, es la Bueno, acción de la persona, el uso yo que no le he dicho da. otra cosa, yo no he dicho otra cosa. Es la acción humana capaz, libertad humana, ¿Eh? capaz de crear algo que Dios no creó. Dios Por no creó eso, eso. o sea, El hombre ahí es se capaz de está crear algo poniendo, que Dios no creó, que es ahí se que está llegando al mal. el orden de lo que es bueno en sí mismo deje de serlo. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí, mira, eso vale para todo, ¿eh? Sí, Yo ese es ponemos a Carlos y yo hemos puesto este ejemplo, pero yo estoy convencido que pueden poner sí, todos los ejemplos del mundo. Mira, la religión de suyo no es buena ni mala, es religión. sí, Pero el el otro caso hombre que puede hacer dijo, claro, destrozos hay con ella. mucha gente que es muy buena, ya, Pero también hay gente que es muy mucha mala gente con la muy religión. buena que no, no tiene Pero hay gente que religión, no puede hacer pasa nada, destrozos con pero la religión, ¿eh? Y lo ha hecho. ya, sí, eh, Y ya, hay gente que a a eso me partir de un refiero, que el principio exceso, religioso detesta el mundo. ¿Te parece normal? Detesta a los pecadores, detesta a los malos, no, yo tengo contra lo que mi Jesús mentalidad de pensaba. que el exceso es, ujú, ¿Ves? ¿Ves? Todo en sí mismo, ónticamente, no es malo. Ónticamente ujú, es bueno, verdadero y bello, como lo dije hace rato. Salió de las ujú, manos de Dios. Todo es bueno. Pero el hombre tiene una capacidad de entrar en relación con la realidad y alterarle su función de bondad y hacerla no mala, menos buena. ya, Todo, menos buena, ujú, todo. La droga, el sexo, el alcohol, el dinero, la propiedad privada, la religión, la cultura, todo. ahí estamos de acuerdo, Ahí está. El origen antropológico, pues, del bien y del mal es el hombre. sí, mm, Eso es lo que. Ya luego vamos a analizar cómo Jesús se comporta ante ese fenómeno. Es el tema que viene, cómo Jesús se comporta ante ese fenómeno y cómo Jesús propone su teoría para ese fenómeno. Cómo Jesús sugiere que el fenómeno del bien y del mal alterado por el ser humano puede tener una corrección. Porque Jesús lo pensó, él lo vivió, vivió, acompañó pecadores, acompañó gente mal vista y se dio cuenta que a lo mejor podría ser de otra forma, ¿eh? Y no tendrían que ser juzgados malos, sino menos buenos y listo. sí, claro, esa es la proclamación de la palabra, pues enseñarle lo que Él nos ha enseñado, ¿no? ¿Mm? Así es. Bueno, en Ya. 15 días nos vemos, ¿sale? Listo.
Muchas gracias, Sí. padre. Ok. Saludos. Gracias. Bueno, chao. Chao. Gracias. Adiós a todos. Chao. 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 Gracias, hasta luego.